Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga. Para mí es un gran placer y es un privilegio estar con todos ustedes nuevamente en este día para que sigamos meditando la palabra de Dios. Bienvenidos al Pizarrón, la Biblia paso a paso. Hoy yo les traigo un tema muy importante que es la escalera de la prioridad. Para entender la importancia y la trascendencia de este tema, vamos a recordar un principio fundamental y es una regla espiritual que Dios mismo nos la ha enseñado a través de su palabra. Como hemos visto, de muchas maneras, de muchas formas y muchas veces. Amén. ¿Cuál es esa regla? El oír atentamente, el guardar y el poner por obra su palabra. Cuando el hombre logra cumplir esta regla, cuando el creyente como tal cumple esta regla, puede llegar a lo que conocemos como la fe viva. Amén. Porque una fe viva es una fe que tiene obras de justicia. Como ya sabemos, la fe como tal no son obras, pero el fruto de la fe, el resultado de una fe genuina, se transmite y se exterioriza en obras de justicia. Por eso la Biblia dice, una fe sin obras es una fe muerta, pero una fe con obras es una fe viva. ¿Cuál es la base de toda esta regla? O el fundamento de toda esta regla es la palabra de Dios. Porque recordemos, ¿qué es lo que debemos oír atentamente? La palabra de Dios. ¿Qué debemos guardar? La palabra de Dios. ¿Qué debemos poner por obra? La palabra de Dios. Por lo tanto, la base de una fe viva, ¿qué es? La palabra de Dios. La Biblia dice en Romanos 10:17 que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Amén. Entonces, mis amados hermanos, esta regla es fundamental porque es la base del crecimiento y la fortaleza espiritual de todo creyente. Amén. Entonces, para poder llegar a esa fe viva y poder llegar a esta fe donde podemos realmente conocer a Dios, debemos aprender a desarrollarla y a madurar en ella a través de su base, que es el amor. Amén. Es decir, ya sabemos que cuando el hombre logra oír atentamente la palabra de Dios, ¿qué recibe en su corazón? Recibe la semilla ¿de qué? De amor. Y esa semilla de amor es la base de todo, porque es la palabra de Dios. Amén. Esta es la base de todo. Amén. Por lo tanto, cuando el hombre recibe en su corazón esta semilla de vida, su responsabilidad, ¿sí?, es guardarla. ¿Qué es guardar? Como lo hemos visto, guardar significa, mis amados hermanos, retener, significa cuidar, proteger, mantener, respetar, entre otras muchas cosas. Amén. Por lo tanto, este hombre que recibe esta palabra debe atesorarla como ese tesoro muy, muy preciado. Amén. Y cuando ese hombre logra guardar esa palabra en su corazón como algo muy preciado, debe exteriorizarlo. ¿A través de qué? De lo que conocemos como la obediencia. La obediencia es cuando el hombre logra poner por obra su palabra. Amén. Y la base de esta obediencia vuelve a lo mismo. Amén. ¿Cuál es la base de la obediencia? El amor, que es la palabra de Dios. Entonces vamos a conocer este círculo, mis amados hermanos, como el círculo del amor. Amén. Entonces, mis amados hermanos, para poder llegar a esta fe viva, debemos perfeccionarnos en el amor. ¿Qué es el amor? El oír atentamente, el guardar y el poner por obra. Es decir, es cuando recibimos la semilla, cuando la guardamos y la ponemos por obra. Es decir, entramos en la obediencia. ¿A dónde? ¿A qué? A su palabra. Amén. Entonces, mis amados hermanos, vamos a recordar algunos textos para recordar lo importante de esto y todo lo que sucede en cada una de estas cosas. Vamos a recordar algunas cosas. Entonces ya sabemos que cuando el hombre recibe esta semilla, ¿sí?, es cuando realmente es considerado hijo. Recordemos. Amén. Y aquí es cuando el hombre recibe
Cuando guarda, aquí es donde este amor que se recibe, aquí es donde este amor se afirma. Y aquí es cuando este amor, amén, se exterioriza y se perfecciona. Amén. Entonces, mis amados hermanos, aquí se recibe el amor, aquí se afirma y aquí se exterioriza y se perfecciona. Amén. Por lo tanto, mis amados hermanos, este es el círculo del amor. Vamos a verlo bíblicamente, mis amados hermanos. Voy a invitarlos a San Juan. San Juan capítulo 1, versículo 12. San Juan capítulo 1, el versículo 12. Dice la palabra de Dios. Amén. Dice así la palabra de Dios. Mas a todos los que le recibieron, ojo a esa palabra, porque aquí es realmente donde el hombre recibe. Amén. Entonces dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque ya sabemos, mis amados hermanos, voy a dibujarlo aquí rápidamente. Amén. Ya sabemos que cuando el hombre dispone su corazón para renunciar al pecado y seguir a Dios en obediencia, el Espíritu Santo despierta su oído espiritual. ¿Para qué? Para que pueda oír ¿cómo? Atentamente. Y logre recibir. Amén. Aquí es donde se recibe. Logre recibir que la semilla de amor en su interior, que es la palabra de Dios, que tiene un resplandor, como lo hemos visto, que es la gloria de Dios. Y esta gloria de Dios alumbra muy intensamente, como lo dice en Éxodo. Su apariencia es como un fuego abrasador. Amén. Y como vimos, este fuego arde en nuestro interior, como ardía en el camino de Emaús. Y este fuego, mis amados hermanos, va subiendo a tal punto que se transmite por la lámpara del ojo, que como ya sabemos, es el ojo. Amén. Y este ojo, mis amados hermanos, transmite esa luz que está internamente. Y esta luz, bíblicamente hablando, es lo que se conoce como el entendimiento. Amén. Bueno, no me ocupo, pero los hermanos me entienden. Amén. Entonces, cuando el hombre logra recibir esta palabra y arde en su corazón, por medio del Espíritu Santo recibe el entendimiento. Entonces, mis amados hermanos, ¿quiénes reciben la palabra? No la reciben todos. La Biblia dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si el hombre no abre la puerta, pues Dios no va a entrar. Amén. Por eso la Biblia dice que únicamente los que tienen el Espíritu de Dios, las arras del Espíritu Santo, son hijos de Dios. Por eso en Romanos capítulo 8, versículo 9, dice que el que no tenga el Espíritu de Cristo no es de él. Entonces, para tener ese Espíritu y para poder ser parte del cuerpo de Cristo, necesito recibir esta semilla. ¿Sí? Las arras del Espíritu Santo en mi corazón. Disponer mi corazón para obedecer a Dios y seguir a Dios, para que el Espíritu Santo me despierte el oído y pueda entrar en mi interior. Amén. Cuando el hombre recibe esta palabra, el paso a seguir, ¿cuál es? El guardar. Entonces, ¿qué es guardar? Es cuando el hombre retiene, cuida, protege, mantiene y respeta la palabra de Dios. Y eso es lo que se conoce, mis amados hermanos. Aquí es cuando el hombre recibe el amor y aquí es donde el hombre afirma el amor. Amén. Vamos a verlo. Vamos a ver San Juan capítulo 14, versículo 21. San Juan capítulo 14, versículo 21. Y vamos a verlo con la palabra de Dios. Amén. Entonces, en San Juan capítulo 14, versículo 21, muestra claramente, mis amados hermanos, que Dios no es subjetivo. Dios dice muy claramente en qué consiste el amor. Amén. Ese amor que me va a llevar a esta fe eficaz, a una fe viva, esa fe que logra grandes cosas. Amén. Por lo tanto, ¿qué dice capítulo 14, versículo 21? Dice así la palabra: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama
será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, el que guarda sus mandamientos, es decir, el que cuida, retiene, protege, mantiene, respeta la palabra de Dios, es el que verdaderamente le ama. Y a ese que le ama, dice que se manifestará a él. Miren el versículo 23. Capítulo 14, versículo 23. Respondiendo Jesús y les dijo, o sea, son palabras directas de Cristo. El que me ama, ¿qué dice? Mi palabra guardará. Amén. Mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, una vez que se recibe la palabra de Dios, que es el amor mismo en el corazón del hombre, amén, el objetivo es que el hombre cuide esta presencia misma de Dios. El hombre debe cuidar sus mandamientos. El hombre debe cuidar este amor y afirmarlo ¿en dónde? En el guardar. Amén. Por eso miren allí mismo en el capítulo 15, San Juan, capítulo 15, versículos 9 y 10. Dice la palabra de Dios, como el Padre que me ha amado, así también yo os he amado. ¿Qué dice? Permaneced en mi amor. ¿Cómo podemos permanecer en el amor de Dios? Bien, lo explica el 10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, para amar a Dios y permanecer en Dios, y permanecer en el amor de Dios, debo guardar ¿qué? Sus mandamientos. Amén. Yo recibí y ahora debo guardarlo. Y eso es lo que se considera amor. Y ese amor, ¿dónde se exterioriza, mis amados hermanos? Aquí, en la obediencia. Por eso, miren, hermanos, voy a invitarlos a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 3. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 3. Llegando al final de la Biblia. Amén. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 3. Dice la palabra de Dios. Dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos. O sea, que tenemos su espíritu. Si guardamos ¿qué? Sus mandamientos. Ojo a eso. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, si yo digo que amo a Dios, mis amados hermanos, mis hechos deben decir lo mismo. Amén. Y para poder llegar a esta obediencia, debo haber guardado y atesorado como ese tesoro muy valioso, la palabra de Dios. Amén. Entonces, mis amados hermanos, por lo tanto, todo hombre que realmente ama a Dios da como fruto el amor. Porque el amor es el primero de los frutos del Espíritu. Amén. Y es la base del Evangelio mismo. Y es lo que se exterioriza, ¿sí? En nuestra forma de hablar, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir, ¿sí? En nuestras propias acciones. Amén. Y aquí es donde esta fe viva se perfecciona. ¿Sí? Por lo tanto, este amor se debe manifestar. La Biblia dice que no amemos solo de palabra, sino en hecho y en verdad. Amén. Voy a mostrarles algunos textos para que los hermanos lo miren. Miremos este tema de la obediencia. Miren, hermanos, Hebreos 6:10. Ahí atrásito. Hebreos capítulo 6, versículo 10. Hebreos capítulo 6, versículo 10. Dice la palabra, porque Dios no es injusto para olvidar que vuestra obra y el trabajo de amor que habéis ¿qué? Mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Entonces, ¿qué dice? Que aquí dice que Dios no es injusto para olvidar lo que se ha mostrado, ¿sí? Porque dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Miren un ejemplo de una de las iglesias. Miren, hermanos, 1 Tesalonicenses 1:3.
Primera de Tesalonicenses 1:3. Amén. Antecitos de Timoteo. Primera de Tesalonicenses 1:3. Amén. Voy a leerles desde el 2 para que los hermanos vean cómo el apóstol Pablo les habla a la iglesia de los tesalonicenses. Dice en Primera de Tesalonicenses 1, 2 y 3. Amén. Dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre, y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, miren cómo era esta iglesia de los tesalonicenses. Mostraban la obra de vuestra fe. O sea, no era solo palabras, había acciones. Amén. La obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí, mis amados hermanos, es donde se exterioriza. Por eso la Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. Por eso una fe viva es una fe con obras de justicia. Amén. Entonces, mis amados hermanos, entendiendo esto, mis amados hermanos, sabemos que para poder llegar a esta fe viva, a esta fe de verdad, debemos cuidar este círculo del amor. Amén. Que es donde el hombre oye la palabra, debe guardarla y debe ponerla por obra. Amén. Entonces, y de esta manera es que el hombre va a desarrollar una fe viva, una fe verdadera. Amén. Entonces, mis amados hermanos, ¿por qué es tan importante esto? Voy a borrar aquí. Amén. Entonces, ¿por qué es tan importante esto, mis amados hermanos? Bueno, voy a dibujarlo por aquí para que nos quede espacio. Amén. Entonces, mis amados hermanos, cuando el hombre nace de nuevo, entra en el camino de la verdad. Amén. Bueno, voy a borrar aquí para que podamos verlo. Amén. Entonces, mis amados hermanos, cuando el hombre nace de nuevo, entonces entramos en el camino de salvación, entramos en ese camino de verdad, en el camino de justicia. También la Biblia le llama el camino de santidad. Amén. Que es el camino de sus mandamientos. Entonces, ¿cuál es el objetivo del creyente espiritualmente hablando? No salirse de los mandamientos de Dios. Porque el objetivo es que el hombre logre, digámoslo así, caminar recto. Estar en ese camino recto. Pero cuando el hombre comienza a trastabillar en sus pasos, comienza a hacer zigzag, ¿cuál es el peligro? Que el hombre termine saliéndose de los mandamientos de Dios. Es decir, termine saliéndose del camino de la obediencia. Y termine, vamos a llamarle a esto, el abismo de la desobediencia. Amén. Entonces, ese es el peligro. Que el hombre se salga de los mandamientos de Dios, los transgreda y termine en el abismo de la desobediencia. Cuando el hombre empieza a trastabillar y a zigzaguear en los mandamientos de Dios, es lo que la Biblia llama tropiezo. ¿Sí? ¿Qué es tropiezo? O sea, este zigzag. Voy a ponerlo por aquí. ¿Qué es tropiezo, mis amados hermanos? Tropiezo es el motivo o la causa por la cual el hombre comienza a dudar y empieza a trastabillar en estos mandamientos de Dios. Y este tropiezo, el peligro es que lo lleve a caer. ¿A dónde? Al abismo de la desobediencia. ¿De qué depende, mis amados hermanos? De que el hombre logre entender pueda llegar a esta fe viva, perfeccionándose en este amor, sin salirse del camino de Dios. ¿De qué depende? De la escalera de la prioridad. Entonces, ¿qué es la escalera de la prioridad? Voy a dibujarla aquí para que los hermanos la entiendan y la conozcamos. Amén. Entonces, la escalera de la prioridad, por decirlo así, es aquella escalera que está en nuestro corazón. Voy a dibujar aquí.
imaginémonos que esta escalera está aquí, en el interior del corazón. Amén. Y esta escalera tiene posiciones. Tiene la posición 1, la posición 2 y sigue aumentando. Saltemos a la 10, a la posición 50. Amén. Y el hombre tiene la facultad de ubicar en esta escalera de la prioridad, ¿sí?, sus deseos, sus pasiones, sus intereses. Amén. ¿Bajo qué principio? Un principio fundamental que Dios respeta, y es su decisión. Porque Dios no viola el libre albedrío de nadie. Amén. Entonces, mis amados hermanos, bajo la decisión del hombre, cuando el hombre recibe la palabra de Dios en su interior, el hombre tiene la potestad de poder ubicar esa palabra en cualquiera de estas posiciones. Amén. Puede ser la posición 1, puede ser la posición 2, 3, 4, 10, la número 50. Es más, hay algunos que la palabra de Dios nunca haya cabida en el corazón. Ni siquiera le dejan el último puesto. Amén. Entonces, mis amados hermanos, por este motivo, esta escalera es muy importante, porque de esta escalera depende el amor y depende la fe. Amén. Vamos a verlo en un ejemplo. Vamos a suponer que hay un muchacho que quiere servir a Dios y recibió la palabra de Dios en su corazón. Y él recibe esta palabra. Amén. Y este muchacho tiene, físicamente hablando, tiene el cabello largo. Vamos a ponerle una melena bien frondosa. Amén. Vamos a ponerle aquí una melena bien frondosa. Y ese muchacho quiere servir a Dios. Y cuando lee la palabra, se da cuenta que en la palabra de Dios dice que para poder servir a Dios, no, primero, cuando se presenta ante Dios, no puede tener la cabeza cubierta. Y tiene que tener el cabello corto. Amén. Entonces, porque es un mandamiento de Dios. Entonces, se recibe el mandamiento, se debe guardar y se debe poner por obra, ¿cierto? Ese sería el orden. Entonces, es decisión de él decidir si va a poner el mandamiento en primer lugar o lo desplaza a sitios más abajo. Amén. Vamos a suponer que él no quiere cortarse el cabello, que él quiere seguirle sirviendo a Dios con el cabello largo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el mandamiento va a quedar, vamos a ponerlo en la posición 10. ¿Cierto? Pero el cabello largo, vamos a escribirlo acá. El cabello largo quedó en primera posición. Es decir, él desplazó el mandamiento de Dios por colocar por encima del mandamiento una preferencia, un gusto, una tendencia, lo que sea. Amén. Entonces, cuando nosotros colocamos y desplazamos el mandamiento de Dios, esto es lo que se conoce como tropiezo, porque es lo que me hace empezar a zigzaguear en el camino de Dios. ¿Cuál es el peligro? Caer en el abismo ¿de qué? De la desobediencia. Amén. Entonces, este cabello largo que él colocó por encima del mandamiento fue un tropiezo que se le convirtió en lo que vamos a ver como ídolo. Porque cuando yo desplazo a Dios o cambio a Dios por otra cosa, estoy poniéndole la posición que debería tener Dios. Estoy poniéndolo por encima de Dios. Y aquí esto es lo que se conoce como un ídolo. Amén. Entonces, mis amados hermanos, ¿por qué? Vamos a ver el mandamiento. Amén. Ustedes pueden leer, voy a invitarlos a que miremos 1 Corintios, capítulo 11, mis amados hermanos. 1 Corintios, capítulo 11. Ustedes pueden leerlo en la casa, es del versículo 2 al versículo 16, pero solo vamos a leer 2 versículos por el tiempo. Amén. Voy a mostrarles que el hombre debe tener el cabello corto y segundo, no puede tener la cabeza cubierta cuando se presenta ante Dios. Amén. Por eso miren el capítulo 2, versículo 7, hablando de los hombres, ¿no? Capítulo 11, versículo 7, dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Estos son temas un poco polémicos, mis amados hermanos, pero básicamente vamos a referirnos al hombre en este caso. Amén. Entonces vemos claramente que el hombre no debe cubrirse la cabeza.
Miren el versículo 14, mis amados hermanos. Dice, la naturaleza misma no nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Sí, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Amén. Entonces vemos, mis amados hermanos, que al hombre, le dice la Biblia, le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Entonces, este hombre que tiene el cabello largo, que quiere servir a Dios, recibió la palabra, sabe cuál es el mandamiento, sabe que el mandamiento, la palabra le está diciendo, debes cortarte el cabello. Ahora bien, ¿él tendrá la fuerza para guardar esa palabra y ponerla por obra? ¿Dependerá de qué? Dependerá de su decisión. Amén. Si el hombre no decide, ¿qué pasa? Si el hombre decide que quiere seguirle sirviendo a Dios con el cabello largo, va a desplazar el mandamiento en esta escalera de prioridad a niveles bajos y va a poner como principio, ¿sí? Y va a dejar de primeras ese deseo, esa preferencia, ese gusto, y esto se va a convertir en su ídolo. Amén. Por este motivo, mis amados hermanos, esto parece sencillo. Mantenerse en el camino de Dios parece fácil, pero cada decisión a veces no es tan sencilla, porque el que escudriña la mente y el corazón exige el primer lugar. La Biblia dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Amén. Dios quiere que le amemos por sobre todas las cosas. Amén. Entonces vamos a poner otro ejemplo. Vamos a poner un ejemplo un poco más intenso. Amén. Vamos a borrar aquí a este chico que está como ejemplo. Y vamos a poner otro ejemplo. Vamos a borrar aquí. Y vamos a colocar, no sé, que en primer lugar hay un hijo. Entonces, muchos dicen que primero la familia que Dios. Bueno, si miramos la Biblia, básicamente dice lo contrario. Amén. Por eso no para todos es este camino de salvación. Amén. Entonces, no es fácil, mis amados hermanos, para poder llegar a poner a Dios en este primer lugar y tener a Dios como principio en nuestra vida, hay que perfeccionarnos en el amor. Porque el amor es lo único que nos va a permitir hacer un sacrificio de obediencia. Amén. Es lo que nos va a permitir hacer un sacrificio de verdad. ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo, mis amados hermanos, para llegar a este ejemplo del hijo. Si una madre tiene un niño hermoso, pongámosle unos 3, 4 años, y ese niño se pasa una autopista llena de carros que vienen a toda velocidad, y ese niño se pasa la autopista, ¿quién va detrás de ese niño? Aunque venga el carro, aunque venga el camión, aunque venga la moto, ¿quién es el que va detrás de ese niño? La madre generalmente, ¿cierto? ¿Por qué motivo? Por el amor. Sí, la madre no le importa si viene una mula, si viene un tractor, si viene una moto, un carro, lo que sea, no le interesa ni siquiera su propia vida. ¿Por qué? Por el amor. El amor es lo único que nos va a permitir escuchar la palabra de Dios, guardarla y ponerla por obra. Y llevar esta obediencia a un sacrificio en amor. Amén. Por lo tanto, mis amados hermanos, cuando yo traslado a Dios, desplazo a Dios en esta escalera de prioridad, la pregunta sería, ¿en realidad amo a Dios? Por eso la Biblia dice, el que me ama, mi palabra guardará. Amén. Entonces, guardar la palabra de Dios a veces no es tan sencillo. Por eso, para poder guardar la palabra de Dios, debemos perfeccionarnos ¿en qué? En el amor. Amén. Entonces, ¿pondríamos un hijo por encima de la palabra de Dios? ¿Podríamos la familia por encima del amor a Dios? Bien, esto le pasó a Abraham y quiero invitarlos a que lo miremos. ¿Qué pasó con Abraham? Miremos Génesis capítulo 22, versículo 1. Cuando Dios escudriña la mente y el corazón, Dios pide este primer puesto. Amén. Y si aquí está el hijo, Dios dice, baje al hijo porque yo necesito este puesto. Dios quiere ser el primer lugar en tu corazón. Amén. Pero ¿de quién depende? No depende de Dios. Depende de la decisión del individuo. Amén.
Por esto en Génesis capítulo 22, mis amados hermanos, en el versículo 1 muestra cómo Dios probó a Abraham. Probó a ver si el amor que Abraham tenía era genuino o no. ¿Dónde se prueba el amor? Ojo, una de las cosas donde se prueba el amor y la fe misma es en el guardar. ¿Sí? Entonces, les recuerdo que es guardar, retener, cuidar, proteger, mantener y respetar su palabra. Entonces, ¿qué pasó aquí en el versículo 22, capítulo 22, versículo 1? Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y le dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Esto no era fácil, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque a Abraham le costó mucho trabajo para tener a ese hijo. Le costó más de 25 años desarrollar la fe para poderlo tener. Una vez que lo tuvo, ya este niño tenía aproximadamente entre 13 y 15 años, le dijo Dios, ofrézcamelo en holocausto. ¿Qué significa eso? Él debía degollarlo, destriparlo y quemarlo al fuego. Amén. No era nada fácil. Amén. Pero, ¿cuál era la orden de Dios? Que lo ofreciera en holocausto. Es decir, el mandamiento de Dios que él recibió, él debía guardarlo y él debía ponerlo en obediencia. Es decir, ponerlo por obra. Amén. Y no era fácil. Sin embargo, Dios estaba, ¿qué estaba probando? El amor. Dios estaba probando la fe de Abraham. Amén. Por esto, mis amados hermanos, miren cómo sucedieron las cosas. Versículo 3. ¿Qué hizo Abraham? En vez de quejarse y renegar a Dios, miren lo que hizo. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. O sea, Abraham sabía que Dios se lo iba a devolver. ¿Sí? En Hebreos dice que en sentido figurativo, por la fe que había desarrollado, él dijo, yo lo mato y Dios me lo resucita. Amén. Pero miren hermanos el versículo 12. Miren el versículo 9. Versículo 9. Cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo. Eso no era nada fácil. Atar al niño, un niño hermoso porque era hijo de la mujer más hermosa que había en ese momento. Amén. No era nada fácil. Y ató al niño. ¿Y qué dice la Biblia? Dice, y lo puso en el altar sobre la leña. Versículo 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. O sea, estaba dispuesto ¿a qué? A obedecer a Dios por encima de todo. Amén. Miren el versículo 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces, ¿cuál era el primer lugar que Abraham tenía en su corazón? Su hijo. ¿Y qué le dijo Dios? Necesito saber cuánto me amas. Necesito este primer lugar. ¿Y qué hizo Abraham? Sí, humildemente quitó a su hijo. Amén. Y puso por encima el mandamiento de Dios. Y a su hijo lo puso en el segundo lugar. Amén. Por esto, mis amados hermanos, ¿cuál fue el premio? Miren cuál fue el premio de Dios a Abraham por su obediencia. Amén. Miren el versículo 15. Dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová. O sea, Dios mismo ya no solamente le había prometido, sino juró sobre su promesa. Amén. Dice,
Versículo 16. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Versículo 18. En tu simiente, o sea, la simiente, más adelante vamos a ver que es Cristo mismo. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces, si aprendemos a obedecer la voz de Dios y a poner el mandamiento de Dios como prioridad, como primer lugar en el corazón, ¿sí? Dios nos va a bendecir poderosamente y vamos a poder llegar a conocer realmente el amor de Dios y la fe viva. Amén. Entonces, mis amados hermanos, esto es algo muy importante. Por eso miren Lucas, mis amados hermanos. Voy a invitarlos a Lucas, capítulo 14, mis amados hermanos. Lucas, capítulo 14, versículo 25. Lucas, capítulo 14, versículo 25. Amén. Por eso muchos querían seguir a Dios. Y muchos quieren estar por el camino. Y muchos quieren llegar a la presencia del Padre mismo. Amén. Pero ¿qué pasa? Para andar por este camino, debo andar en el camino de sus mandamientos, en el camino de la obediencia, en el camino de la santidad. Amén. Por eso miren qué les dice Cristo mismo a estas personas. Miren San Lucas, capítulo 14, versículo 25. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, o sea, Dios se volteó y les dijo, si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, ¿qué dice? No puede ser mi discípulo. Entonces, para ser hijo de Dios y ser discípulo de Cristo, tengo que estar dispuesto a saber dónde voy a poner el mandamiento de Dios. Si lo voy a poner el 1 en el 2, en el 10. Si voy a hacer como Abraham, voy a dejarlo en el 1 y lo demás hacia abajo. Pero lo primero y más alto en mi vida debe ser la palabra de Dios. Amén. Por eso miren el versículo 33. Dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Dios quiere que aprendamos a confiar en Él completamente, mis amados hermanos. Que aprendamos a poner nuestra prioridad y nuestro deseo primeramente en Él, antes que cualquier otra cosa. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Y la Biblia dice que todo lo que hagamos en Cristo será para bien y para bendición. Amén. Por esto, mis amados hermanos, ¿sí? Miren, voy a invitarlos a Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19, versículo 29. Mateo 19, 29. Dice la palabra de Dios. Miren lo que dice Mateo 19, 29. Dice, y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más, y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros serán primeros. Entonces, ¿cuántos van a tomar la decisión? Sí, la Biblia dice que serán pocos, porque muchos los llamados y pocos serán los escogidos. Amén. Entonces la Biblia dice que cualquiera que haya dejado casa, madre, hijos, lo que sea, por amor de su nombre, recibirá 100 veces aquí y 100 veces allá. Es palabra de Dios. Amén. Por lo tanto, mis amados hermanos, cualquier cosa que pongamos por encima de Dios es un ídolo. Amén. Y puede llegar a ser el tropiezo, mis amados hermanos, que puede llegar a ser el tropiezo que nos va a sacar del camino de sus mandamientos y nos va a hacer caer en el abismo de la desobediencia. Amén. Entonces, quiero ponerles un ejemplo para ya terminando, mis amados hermanos. Ahí mismo en el capítulo 19. Miren Mateo 19, 16. Y voy a ponerles el ejemplo del joven rico. El joven rico tenía en primer lugar
la riqueza. Amén. Antes que los mandamientos de Dios. No sé, voy a poner un ejemplo. Vamos a poner que el mandamiento de Dios para él estaba en segundo lugar. Amén. Entonces, vamos a colocar, miren el ejemplo. Miren, mis amados hermanos, Mateo 19:16. Entonces vino uno y les dijo, Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Entonces, ¿qué debía hacer? Guardar los mandamientos. Ojo, esto es fundamental. Amén. Versículo 18. Le dijo, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, Dios le empezó a citar parte de la ley que él debía cumplir como hijo de Dios. Miren el versículo 20 que es muy importante. Dice, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Entonces Dios fue y escudriñó la mente y el corazón de este joven. ¿Y qué vio? Tenía que ver qué tenía en primero, en segundo, tercero, cuarto, décimo, quinto, etc. Amén. Entonces miren el versículo 20. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces, ¿qué le dijo? Veo que tienes en primer lugar las riquezas. Entonces dijo, vaya, venda todo lo que tiene, o sea, quite eso que tiene de primer lugar, y suba lo principal. ¿Qué le estaba diciendo Dios? Vaya, venda todo lo que tiene, y délo a los pobres, y venga y sígame. Eso fue algo muy fuerte. Amén. Y quiero aclarar aquí, no es que a Dios le interese tanto el dinero, no, porque la Biblia dice que Él es el dueño del oro y la plata, y Dios no está interesado en un papel devaluado que nosotros le llamamos moneda, no. Dios en este caso le estaba pidiendo al joven rico, ¿sí?, que se deshiciera de su riqueza. ¿Por qué? Porque esta riqueza para él se había convertido no solamente en el tropiezo, sino en ¿qué? En el ídolo. Amén. Entonces, mis amados hermanos, por eso miren el versículo 21. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue muy triste, porque tenía muchas posesiones. Amén. Entonces vemos claramente, mis amados hermanos, que el hombre recibió la instrucción de Dios. ¿Qué debía hacer? Guardarla y ponerla por obra. ¿Pero le fue fácil? Vemos claramente que no. Por eso miren el versículo 25. ¿Qué le dijeron sus discípulos? Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirando Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo, o sea, ojo a ese de cierto os digo, cuando Dios dice eso, póngale atención, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. O sea, la gloria que vamos a recibir todos aquellos que hemos decidido de corazón recibir el mandamiento, guardarlo y ponerlo por obra, es muy grande. Por eso dice, versículo 29, Dios les dice, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre o madre, o mujer, o hijos, o tierras, o riquezas, etcétera, por amor, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Amén. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Entonces, hermanos, para terminar, quiero invitarlos, mis amados hermanos, a que leamos los dos últimos textos. Entonces, quiero invitarlos allá atrásito, Mateo 16, 24. Mateo 16, 24.
Entonces, puede que sea la riqueza, puede que como sea la familia, lo que sea que pongas por encima de Dios, te puede robar la salvación. Amén. En este caso vamos a poner, en el ejemplo que vamos a leer, vamos a poner la vida propia. La pregunta sería, ¿eres capaz de morir por Cristo? Esa sería la pregunta. Amén. Entonces, aquí, dice Mateo capítulo 16, versículo 24. Dice la Biblia, mis amados hermanos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir a mí, quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Entonces, para poder, hermanos, tener a Dios, hay que estar dispuestos aún a perder la vida por amor a Cristo. ¿Eso de qué dependerá? De la decisión del individuo. Amén. Entonces, mis amados hermanos, para terminar, entonces quiero invitarlos a el Salmo 37-31. El Salmo 37-31. Amén. Salmos capítulo 37, versículo 31. Por eso, hermanos, los hombres que se mantuvieron en Dios y que se perfeccionaron en Dios, pusieron a Dios por primero en todo. Amén. Dice la Biblia, mis amados hermanos, la ley de su Dios está en su corazón. Por tanto, sus pies no resbalarán. Entonces, si la ley de Dios realmente es aceptada en tu corazón y puesta en este primer lugar, mis amados hermanos, no habrá ídolo que te saque del camino. Amén. Porque aquí estará la semilla, que es Cristo mismo. Y si Él reina en nuestro corazón, lo demás funciona. Amén. Entonces, mis amados hermanos, vamos a orar y a pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros y nos ayude en este camino de verdad. Amén. Que podamos entender, mis amados hermanos, que la fe y el amor se perfeccionan en el oír, en el guardar y en el por obra. Porque cuando el hombre recibe la instrucción de Dios, debe afirmar ese amor en el guardar. Y debe perfeccionarse y exteriorizarse. Y exteriorizar ese amor en la obediencia. Amén. Porque de esa manera no se va a salir del camino. Pero si hay tropiezo, que puede ser una tendencia, una preferencia, un gusto carnal. Amén. Esto lo puede hacer zigzaguear en ese camino. ¿Cuál es el peligro? Que entre en el abismo de la desobediencia, en caminos tenebrosos, mis amados hermanos, de los cuales muchos ya no volvieron. Amén. Entonces vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por este día. Te damos gracias por tu amor y tu inmensa misericordia. Permítenos, Señor, amarte. Permítenos perfeccionarnos en este amor. Perfeccionarnos, Señor, en las decisiones cada día, Señor, que podamos poner nuestro pensamiento, nuestro sentimiento, nuestras palabras, nuestras acciones, actitudes, los pongamos conforme a tu palabra, Señor. Que podamos renunciar, Padre Santo, a los deleites de la carne para poder seguir tu voluntad, Señor. Perfeccionarnos en la obediencia como lo hizo Abraham, Señor. Que aunque era su propio hijo, Señor, lo entregó por amor a ti. Señor, que podamos entregarnos, Señor, de esa misma manera. Y, Señor, que no haya ídolos en nuestro corazón. Que no haya tropiezo que nos saque del camino. Guárdanos del abismo de la desobediencia, Señor. Y permítenos conocerte cada día más. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Recuerden que si hay preguntas, dudas, inquietudes, pueden dejarlo en la caja de comentarios y yo con mucho gusto, mis amados hermanos, estaré respondiendo a cada uno. Hermanos, que Dios les bendiga grandemente.